Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Matritense. Estamos en esta... La verdad es que llevamos aquí bastante rato metidos en la torre esta, que saben que es una torre fortificada del siglo XV, y aquí no entra la luz. Me he asomado y he visto que hay un día bastante bonito. Así que en esta tarde tan soleada tenemos una conferencia que realmente a mí me hace bastante ilusión, porque lo estaba comentando antes con don Antonio López, nuestro vocal de coordinación de actos culturales. Digo, Antonio, me tienes que traer a más biólogos, bioquímicos o relacionados con mi gremio, ya que modestamente, hombre, yo por supuesto, nada que ver con esta señora, pero bueno, yo estudié también este tipo de asuntos, ¿no? Y me dedico a ellos. Entonces, pues me hace ilusión, la verdad. Sobre todo, que he estado leyendo algunas cosas sobre ella ahora, y resulta que trabajó con Luria, que para los microbiólogos es una referencia fundamental. Y bueno, pues tenemos hoy además otra mujer, luego dirán, pero aquí en la Matritense creo que es abrumadora la mayor parte de las charlas, las protagonistas son mujeres, tanto la ponente como la persona de la que se habla, así que bueno, además también veo que hay mayoría de mujeres entre el público, fantástico. Muy bien, pasamos, ya saben que esta casa siempre ha sido muy, muy femenina. Bueno, pues nada más. Gracias a todos por venir. Les recuerdo que además me han dejado hasta un cartelito aquí para que no se me olvide, que tengan a bien encender el teléfono móvil cuando acabemos la charla, que queda un poco feo si no, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan hoy sobre Rita Levi, esta mujer sin duda excepcional. Y sí, tenemos que agradecer, sí, ya me apunta por aquí, Antonio, tranquilo, que esta vez me acordaba. Tenemos que agradecer a doña María de Miguel del Centro Sefara de Israel, que está con nosotros. Ahora mismo no la veo, hasta allí, ya. Sí, no quería ponerse delante. Bueno, pues nos acompañan del Centro Sefara, que además son vecinos nuestros, están aquí al lado, como saben. Y bueno, pues es un honor contar con ella en representación de este centro aquí en la Matritense. Le voy a hacer la palabra a don Antonio López, nuestro vocal de actos culturales, para que nos presente a la ponente de esta tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes y muchas gracias a todos por su presencia aquí. Yo, por supuesto, me esfuerzo en que aquí vengan personas del más alto nivel y lo hago y las presentaciones con todo el cariño y el corazón. Pero en algunas ocasiones, como es esta tarde en concreto, hay un matiz que hace algo especial la presentación para mí. En ese sentido, les pido que me disculpen si acaso me extiendo un poquito más de lo que sería lógico en esta presentación, porque, como algunas veces seguramente me habrán oído ustedes decir, creo que lo he dicho aquí algunas veces, sí, se atribuye a Napoleón aquella frase de que nunca será un buen soldado quien no aspira a ser general. Y entonces la presencia de nuestra ponente esta tarde, doña Ana María Díaz Hernández, me retrae a tiempos en los que nos conocimos hace ya, pues sería por los años 60, a principios de los 60 del siglo pasado, nos conocimos formando parte de un ejército, pero en el que las armas que se manejaban, en la que se suponía nos íbamos a entrenar, no eran las convencionales. Las órdenes militares no se circulaban en los formularios normales. Nos íbamos a entrenar en el manejo de unas armas para un ejército todavía mucho más poderoso, porque era el pensamiento. Esas armas sí que a la larga son absolutamente invencibles. Y dentro del pensamiento, el lenguaje en que nos íbamos a entender era el más perfecto de todos, porque según parece que dijo Galileo, cuando no lo dijo exactamente en estas frases, pero nos íbamos a entrenar en el lenguaje con el que habla Dios, o sea, con las matemáticas. Así es como yo conocí a la profesora Díaz Hernández. Éramos entonces jóvenes estudiantes, todos con grandes aspiraciones, y así seguimos. Y después el tiempo ha ido evolucionando, nos hemos ido cada uno por donde el destino nos ha marcado, pero como el amor a algo hermoso, como es el pensamiento y mucho más el matemático, nos vuelve a unir como una gravedad absolutamente inevitable. Y nos juntamos esta tarde aquí, unos luciendo orgulloso nuestro uniforme de soldado raso, otros, en este caso otra, luciendo las estrellas del generalato, pero ambos siempre unidos por ese amor
continuo al pensamiento matemático, que es lo que nos une. Y hoy tenemos aquí a una figura de las matemáticas, créanme, lo avala el conocimiento de muchos años compartidos por los pasillos y por las aulas de la facultad. La profesora Díaz Hernández es licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense, máster en Informática por la Universidad Pontificia de Salamanca, experta en Educación Matemática por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Matemática Aplicada en la UNED y además ha tenido una vida profesional en donde ha habido numerosas publicaciones, numerosos puestos docentes y de gestión ocupados, todos en el mundo universitario. Ha publicado 24 libros de texto y es reconocida su labor con los distintos premios que se ha obtenido por su divulgación a materiales de educación matemática. Son numerosos sus artículos, conferencias y talleres relativos al idioma en que habla Dios, como ya sabemos. Pues yo, doña Ana María, le agradezco enormemente su presencia aquí esta tarde. Sepa que hoy está su casa, sube un punto de distinción por contar con el magisterio de su palabra y la dignidad de su presencia. Y a todos ustedes, y con especial recordatorio al Centro Sefarad, con quien esperamos mantener una unión de intercambio que enriquezca la vida cultural de ambas entidades. Como ha dicho nuestro presidente, muchísimas gracias por su presencia aquí. Profesora Díaz, cuando usted quiera, será un privilegio escucharla. Ella ha sido profesora en la UNED, o sea, en la Universidad a Distancia, pero esperen a que empiece a hablar y verán qué cercana es su enseñanza. Muchas gracias. Aparte del agradecimiento de rigor, a la casa, al presidente, a todos los asistentes, al representante de la casa Sefarad, pues a Antonio le tengo que hacer pues un reconocimiento de que se está pasando, vamos. Vamos a empezar con la cercanía desde ya. Evidentemente su presentación está hecha desde el cariño y desde la amistad que mantenemos desde hace muchos años. De todas esas cosas que ha dicho, no digo que sea mentira casi ninguna. Pero, en fin, alguna está demasiado inflada. Así que, bueno. Eso no es pecado. Bueno, entonces no vamos al infierno, al purgatorio. Pero, bueno, dicho esto, vamos a empezar tratando de conocer a una persona muy singular. A Rita Leví. Fue una mujer judía que, sin poder entrar en la universidad en la época de la Italia fascista, llegó a ser premio Nobel. Y es singular por todo. Vivió 103 años, fue pionera, tocó múltiples temas. Así que vamos a empezar, porque en una hora meter 103 años es harto complicado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo mejor que podamos para terminar en un tiempo razonable. Cuenta la tradición que en Italia, cuando las barcas salían al mar y había oleaje, había mucho vendaval, entonces echaban aceite alrededor de la barca, porque pensaban que eso amortiguaba la fuerza del oleaje. Pues el título de este libro, que es un libro de Rita, Sin aceite y contra el viento, esa era la frase que empleaban. Estaban sin aceite y contra el viento cuando estaban ya contra las cuerdas, cuando no podían más, porque mientras tanto el aceite les iba ayudando a superar y a sortear los vendavales. En este libro cuenta Rita la vida de 10 personas amigas suyas, por lo menos conocidas, todas ellas antifascistas, que estuvieron en la época de la Italia fascista, estuvieron totalmente sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de aceite y contra las cuerdas, contra el viento. Rita también tuvo una vida muy ajetreada, también se vio muchas veces en esta situación de no tener ningún tipo de ayuda, ningún tipo de apoyo y de verse huyendo y en situaciones muy difíciles. Estaba también sin aceite y contra el viento. Nos lo cuenta todo eso y mucho más en este libro que se llama Elogio de la imperfección. Es un libro que ella escribió
vemos que el Nobel fue en el 86 y en la primera edición que yo he conseguido es esta, la del 89. O sea, muy poco después de recibir el Nobel, porque fue en diciembre del 86. O sea que prácticamente en un año tuvo que sacar este libro. En este libro es una autobiografía y cuenta todas sus aventuras y sus desventuras, tanto en la época de triunfo como en la época de penuria moral y de muchas cosas. El título, Elogio de la imperfección, hace alusión a dos cosas diferentes. Una es que ella de cada imperfección, de cada situación difícil, procuraba sacar algo bueno. Es decir, era lo típico que en castellano diríamos hace de necesidad virtud. Y la otra cosa se trata de la conciliación. Aquí ha dicho Antonio que éramos mayoría de mujeres, pues a ver qué mujer no sabe lo difícil que es conciliar la vida familiar y la vida profesional. Ella trataba de hacer bien las dos cosas y llegó a convencerse de que tenía que ser un poquito imperfecta en ambas, porque si no, no podía ser. Y de hecho hay momentos en los que ella siente mucho haber fallado en alguna de las dos cosas. Así que quiso aprender sus imperfecciones y de hecho aprendió muchísimo. Vamos a ver. La familia de Rita era descendiente de la estirpe de los levitas. Eran judíos sefardíes, habían emigrado de España después de la expulsión de los reyes católicos. Se establecieron en Italia y en Italia pues, vivió la familia durante muchos siglos pues, con sus avatares, unas veces mejor y otras veces peor. Pero al llegar al siglo XIX eran una comunidad que vivía en una situación bastante confortable porque eran cultos, estaban formados. Y cuando llegó la época de forjar la nacionalidad italiana, a finales del XIX, la segunda mitad del XIX, pues ellos colaboraron con las estructuras italianas, de manera que tenían ciertos privilegios. Y descendientes de esos, descendientes directos de Leví, de la estirpe judía de Leví, pues era el padre de Rita, y por tanto Rita. Aquí está su familia. Está el padre, Adamo, el hijo mayor, Gino, la hermana mayor, Ana, Paola y Rita, que las dos eran gemelas. Y esta señora es su madre y estas dos son tías. Sabéis que en las familias judías ha habido siempre mucha relación entre los miembros. Estaban en general muy unidas, no sé ahora, pero antes sí que la tradición pues, forjaba, quizá porque tenían que defenderse de algo, pero las familias estaban unidas. Esta es la familia, ya pormenorizando un poquito la familia de Rita. Adamo era judío, educado en la tradición judía, en su infancia se sintió judío, pero después se declaró laico, y no solo laico, sino librepensador. Siempre, además, echaba la mirada para atrás y se sentía desolado por haber dejado la fe, por haber perdido la fe, por haber renunciado a la fe. A lo que nunca renunció fue a ser de estirpe judía, y lo decía con orgullo, y estaba orgulloso de ser judío. Era ingeniero, un hombre formado, culto y autoritario, como no podía ser menos en la época victoriana que viviera. Industrial, orgulloso de su faceta vanguardista, que a veces le llevó a la ruina económica por ser tan vanguardista. La madre, pues también de una familia creyente, de una familia muy bien situada, tenía un hermano oftalmólogo famoso, ella quería ser pintora, pero en cuanto se casó, dejó de querer todo. Se convirtió en esposa sumisa que aceptó el rol de sus contemporáneas. Gino era el hijo mayor, el único varón que tuvieron, que el padre se empeñaba, y el padre era un auténtico dictador, y su palabra era la ley, y se empeñaba en que su hijo fuera ingeniero. Pero es que varios hijos le salieron rebeldes a Adamo, y el hijo dijo que ni hablar. Se hizo arquitecto, porque él lo que quería ser era escultor, pero para intentar conciliar las dos cosas, ser artista y cosas de mecánica o cosas de ingeniería, pues se convirtió en ingeniero y fue uno de los ingenieros más famosos de Italia en su época. Ana siguió el camino de su madre, se casó y desapareció del mapa. Paola fue una pintora famosa y Rita, vamos a ver lo que da de sí su vida, que es mucho. Dice Rita:
Bueno, esta es la portada, esta foto de Rita es la portada de esa autobiografía que hemos dicho. Y cuando la pongo ahí es porque esto es textual, estas viñetas que aparecen es textual, frases suyas. Claro, ¿quién va a contar mejor las cosas suyas que ella misma? De manera que he recurrido a esto porque me parece que es lo más ilustrativo de todo. Dice, mis padres vivieron 30 años de amor en los que ella aceptó el papel de la mujer en la época victoriana. Se habían conocido en 1901 y se enamoraron a pesar del grave defecto físico de ella. ¿A que nadie adivina cuál era el defecto? Tenía un diente postizo. Bueno, se habían conocido en 1901. Es el año en el que muere la reina Victoria de Inglaterra. Murió de 1837 a 1901. Teóricamente, ahí acababa la era victoriana, la época victoriana. Sin embargo, la época victoriana tuvo la virtud, entre comillas, de cubrir con una niebla la sociedad. Esa niebla se prolongó, aunque se fue diluyendo, a lo largo, yo creo que de todo el siglo XX. Y yo creo que todavía a veces nos toca algún jirón de esa niebla, por lo menos a las mujeres. Bueno, yo no soy ni feminista ni nada de nada, ¿eh? Hablo desde la mayor objetividad que puedo. Bueno, esta es la familia de Rita, Rita pequeñita, Rita un poquito mayor, Paola, su padre, ella y su madre. Nació el 22 de abril de 1909. Dice, he tenido el privilegio de haber crecido en un ambiente saturado de afecto, aunque no por ello excesivamente permisivo, que jamás se vio alterado por los desacuerdos entre papá y mamá. Como en todas las familias había desacuerdos, es normal. Aquí los había especiales porque el padre era librepensador, declaró a sus hijos librepensadores y la madre era de una familia tradicional judía que quería celebrar todas las fiestas juntos y estar muy unir las dos familias. Entonces, en las fiestas, el padre sabía la historia del pueblo judío. Pensaba que había habido demasiado odio, tanto en los enemigos como en los propios judíos, que habían luchado con muchísimo odio entre las dos partes. Y no quería que sus hijos sufrieran ningún avatar generado por ser de una religión, y también los declaró librepensadores. De manera que, como la madre quería una cosa y el padre quería otra, pues a la hora de las fiestas, o a la hora de decidir educación de los hijos, pues había problemas. Esos eran los mayores desacuerdos que tuvieron. Bueno, aquí veréis un triangulito pequeño abajo, que os voy a decir que como he intentado resumir tanto, pues cuando vea el triangulito me puedo permitir hablar un poquito, si no me tengo que limitar a leer, para no llegar aquí a las tantas. Quiero que sepáis que no significa nada más que eso. Dice, yo no tenía infancia feliz, me sentía patito feo, tonta y poca cosa. Mis hermanos mayores eran muy brillantes y yo me sentía tan inferior. Quiero hablar, pero voy a ver si puedo. Podía, sí, aquí arriba hay otro. Bueno, pues es que Rita era muy miedosa, tenía miedo absolutamente a todo, a los ruidos de los juguetes mecánicos, a los coches que pasaban, tenía a los monstruos, eso es normal que lo tuviera, pero las otras cosas no. Lo que más le gustaba era los animales, cuanto más grandes mejor. Y entre otras cosas tenía miedo a su padre. Su padre era un hombre con un carácter muy fuerte. Sus hermanos le llamaban Damino el colérico, o sea que debía ser el señor un poco fuerte. Entonces dice, cuando le daba las buenas noches, apartaba la cabeza ante el contacto con su rostro y dejaba el beso en el aire. Y es que, como hemos dicho, se acababa de forjar la nacionalidad italiana. Entonces, el primer rey que hubo, que fue Víctor Manuel II, fue el último de Cerdeña y el primero de Saboya, a pesar de ser segundo el título. Pues el segundo de Italia, perdón. Entonces, le ponían en unas estatuas con unos bigotes gigantescos, unos caballos enormes y siempre en actitud de aquí estoy yo. Entonces Rita le cogió miedo a los bigotes, a los caballos, a muchísimas cosas. Entre otras a su padre, que veis que tenía los bigotes ya tirando a los de Víctor Manuel. Pero el padre no quería creerse que la niña le tenía miedo y decía, Rita no sabe dar un beso, prefiere besar al aire antes que su padre. Claro, la madre, como siempre, y como es normal, en la mayor parte de las familias, la madre pues estaba siempre mediando. Y se acercó muchísimo a Rita y Rita a ella, estaban muy unidas. De manera que la niña desde bien pequeña decía, los dedos sirven para mandar besos a mamá. No tiene nada que ver con la huida que ejercía en el momento que se acercaba a su padre. La enseñanza primaria.
A partir de los enciclopedistas y del siglo XVIII, Francia impuso los criterios sobre educación. Entonces, había las tres etapas que hemos conocido, probablemente todos o la mayor parte de los que estamos aquí: enseñanza primaria, enseñanza media y después la enseñanza superior. Cada una tenía una misión. La de la enseñanza primaria era, pues, dar algo de cultura a las clases pobres y que desde ahí se iban ya a trabajar. Pues bien, Rita entró en un colegio público. Para hacer la enseñanza primaria la hizo en un colegio público. Había niños y niñas de todas las clases sociales. Lo que sí que estaban separados por sexos. Y dice ella de esa época: de los 4 años que pasé en esa escuela, me ha quedado un grato recuerdo. La maestra era alta, delgada, dulce, melancólica y de gran austeridad. Invariablemente Paola era la primera de la clase y yo la seguía de cerca. Paola, a pesar de ser gemelas, era la que le protegía, y cuando Rita tenía miedo era la que se ponía delante y decía: ¿qué? ¿Qué pasa? Siempre estaba Paola protegiendo a Rita. De manera que seguía siendo la líder de la pareja. En esta época, entre el 18 y el 22, empieza ya a crecer el fervor patriótico en Italia. Porque en 1925, no olvidemos que fue la época en la que Mussolini instauró la dictadura fascista. Con lo cual ya había un caldo de cultivo que era, pues eso, de fervor patriótico. La enseñanza media que no cursó. Vamos a ver. Al terminar la enseñanza básica, el padre decidió que ninguna de sus hijas haría la enseñanza media ni iría a la universidad. Porque la enseñanza media era el paso siguiente a la primaria para ir a la universidad. Y Adamo había tenido un problema en su familia, y es que quedó huérfano con 9 años. Entonces, siguiendo la tradición judía, pues la madre se casó con el hermano del padre y formaron una familia con 18 hijos, de los cuales fueron a la universidad todos los varones y 2 mujeres. Pero la experiencia de que las 2 mujeres fueran a la universidad les fue muy mal en la vida, porque no pudieron conciliar la vida personal con la vida profesional. Así que decidió: mis hijas lo que tienen que hacer es casarse y ser buenas esposas y buenas madres. Era la alternativa a la enseñanza media, las escuelas para señoritas. Después, el diploma obtenido no permitía el acceso a la universidad. Entonces Rita se encontró ahí en una encrucijada. Pero vamos a ver, antes de seguir, ¿qué es lo que pasaba en esas escuelas femeninas? Bueno, antes diremos que, dice Rita, fue ese el único momento de mi vida en el que ser mujer me pareció una desagradable realidad. Ella nunca se quejó de ser mujer, siempre decía que no había tenido problemas, que sí que los tuvo, pero los pasaba por alto, porque, como hemos dicho, de la necesidad hacía virtud, y por cada cosa mala que le pasaba, inmediatamente se elevaba por encima de ese paso malo y empezaba a volar. ¿Cuáles fueron las escuelas de señoritas? Las escuelas que preparaban para ser buenas esposas y buenas madres. En el siglo XVIII los estados se dieron cuenta de que tenían que educar también a las mujeres, que resulta que tenían la mitad de la gente y no la educaban. Y entonces empezaron a crear escuelas de distintos tipos. Las escuelas más básicas que se crearon fueron las escuelas para establecer casas de enseñanza para niños pobres, y aplicó a su manutención los bienes de los jesuitas. Eso fue Carlos III. Aquí le tenemos, le saludamos y le damos las gracias porque empezó él. Realmente no empezó él, porque ya había habido muchísimos conatos antes de hacer escuelas de este tipo. Por ejemplo, desde las escuelas monacales, desde los conventos en la Edad Media, pero en el Renacimiento los salones de la ciencia que se llamaban, pero bueno, todo esto era más para las señoritas de dinero. Para las pobres fue Felipe II, en 1541, el que fundó un colegio que era el Colegio Nuestra Señora de Loreto, en 1541, si no me equivoco. En ese colegio decía una cosa, a ver si tengo la frase por aquí, porque es muy bonita. Dice: para amparo de las niñas huérfanas y pobres. O sea, no se trataba de enseñarles, se trataba de ampararlas, que no estuvieran pidiendo por la calle. Bueno, pues con Carlos III
las cosas parece que empiezan a cambiar, y el objetivo de estas escuelas era fomentar con trascendencia a todo el reino la buena educación de jóvenes en los rudimentos de fe católica, en las reglas del bien obrar, en el ejercicio de las virtudes y en las labores propias de su sexo. Como vemos, no se trata de aprender nada más que aquello que les valiera, pues eso, para ser señores de su señor o siervas de su marido, dependía del caso. Más ricos, más pobres, más formados, de muchas cosas dependía. Pero esto fue una primera iniciativa que en Francia la hubo un poquito antes de aquí, con el colegio que mandó crear la Madame Maintenon, que era la mujer, primero fue el aya y la institutriz de los hijos de Luis XIV, y después se casó con él. Bueno, pues esa fue anterior a esta, pero esa estaba más dirigida a las señoritas que, siendo pobres, podían contraer matrimonio después con algún noble o con alguien de dinero, y por tanto había que prepararlas en un escalón superior. Unos años más tarde, pues se promulga la Real Cédula de Su Majestad a los señores del Consejo, por la cual se manda observar en Madrid el reglamento formado para el establecimiento de escuelas gratuitas en los barrios de él, en el que se dé educación a las niñas, extendiéndose a las capitales, ciudades y villas populosas de estos reinos, en los que sea compatible con la proporción y circunstancias de cada una y lo demás que se expresa. Ya parece que van las cosas por buen camino, pero había una pequeña trampa, y es que todas estas circunstancias, la proporción y todas esas cosas, lo único que querían decir es que el Estado no iba a poner un duro, o un maravedí, o lo que hubiera en ese momento, que lo tenían que poner los ayuntamientos o la gente del pueblo, con lo cual se pusieron muy pocas también. En Madrid, la primera que se puso estaba en la calle Miralrío 12, que está en el barrio de Embajadores y Lavapiés. Bueno, pues vamos a seguir un poquito. Hubo unas escuelas taller también para amparar a las niñas, unas escuelas taller que fueron, vamos a ver, en las que se enseñaba a trabajar el lino, el cáñamo, el algodón y la lana. Se llamaban escuelas de hilazas, eran como escuelas profesionales. Y lo he traído aquí porque estuvieron a cargo de las sociedades económicas de amigos del país a finales del siglo XVIII. Con lo cual, esta casa, la matritense, pues seguramente albergó en algún momento ese tipo de escuelas, que también se trataba de fomentar la formación de las mujeres, pero una formación dirigida, una formación profesional. Fue la primera vez que se regulariza una formación profesional para las mujeres. Pero también las coletillas es lo peligroso. Dice, atajando la tradicional ociosidad femenina, al hacerlas trabajar. O sea que la cosa era un pasito adelante y otro atrás, alguna vez adelante, pero bueno, así van las cosas funcionando. Bien, dice, la influencia negativa que había tenido sobre mí el haber vivido la primera juventud en un clima victoriano se vio mitigada por la aceptación completa por parte de mi madre del papel que se le asignaba a la mujer en los tiempos de la reina Victoria. Ya sabemos el papel que era. Incluso la reina Victoria muchas veces tuvo que abdicar de su papel como reina y dejarlo en manos de su marido, porque era una mujer. Cuando Rita tenía 20 años, ocurrió en su vida un suceso que le conmocionó. Ese suceso fue que su nana Giovanna, pues murió de cáncer de estómago cuando tenía 40 años, entre dolores horribles. Rita había tenido en su infancia 3 pilares: su madre, su tía Ana y su nana Giovanna. Ver morir a una tan mal, pues le hizo dar un vuelco a sus aspiraciones, y en ese momento decidió estudiar medicina. Y ya, pues siguió por el caminito hasta que lo consiguió. El padre no quería que estudiara, ya sabemos que no le había dado los medios, no tenía el diploma para ir a la universidad, no le pagaba, no estaba dispuesto a pagarle nada. De manera que Rita se fue de panadera, de ayudante de panadería, y el dinero que iba ganando era para pagarse sus estudios. Pero la madre, una vez más, pues como la gotita malaya, convenció al padre, y el padre, ya harto de oírles, dijo: si es lo que quieres, no me opondré a tu deseo, pero tengo muchas dudas ante tu elección. Pero pagó los estudios. Bien, pues entonces Rita en verano se preparó todas las materias que no había cursado, porque como no había hecho la enseñanza media, pues no había cursado distintas asignaturas,
Es decir, hizo una especie de examen de ingreso a la universidad, directamente un examen libre. Tuvo la nota más alta de los presentados. Y ella decía siempre, deseé ayudar a los que sufren. Ese era mi gran sueño. A partir de ese momento, dedicó su vida a ayudar a aquellos que sufrían, buscando antes toda la preparación necesaria. Esta señorita que a su lado es Eugenia Sacerdote, era prima de ella. Lo estudiaron juntas, fue su cómplice para realizar los estudios al principio medio escondidas. Y las dos hicieron juntas la carrera de medicina y tuvieron incluso el mismo tema de tesis doctoral. Pero bueno, ya. Y llega el momento en que van a la universidad. Va a la universidad, ya. Rita, en el año 30, en 1930, pues llega Rita a la universidad, se encuentra con Giuseppe Levi. Giuseppe Levi fue un histólogo muy famoso. Bueno, ahora después lo pondremos, pero en honor a Manuel voy a decir que fue maestro de Luria también, de tu amigo Luria. Bueno, Rita ingresó en la Facultad de Medicina de Turín en el 31. En España se declaraba la República, ¿no?, en esa época. Y ella allí se encontró con el profesor Giuseppe Levi. Tampoco es familia suya, ¿eh? Es judía también es levita, pero no es familia suya. Había solo mujeres entre 300 hombres. Desde luego no la recibieron nada bien, pero ella pues siempre iba por detrás, ante un zarpazo resurgía. Era lo mismo que el cóndor. Siempre salía de sus cenizas. Aprobó el primer curso con mención honorífica. Y dice ella, fui una joven de rostro desabrido, vestida casi de monja. Claro, nos ponemos en su papel. Yo me imagino, Antonio, que me hubierais tratado así al llegar a la facultad, y vamos, no de monja, no sé de qué, con el burka totalmente. Entonces, ella es lo que hacía, disimular. Y sus compañeros era cada vez peor la relación, porque decían de ella que era lo mismo que un calamar, echando la tinta para que nadie la viera ni se acercara a ella. Pero claro, ¿qué podían hacer si las recibían muy malamente? Pues claro, no podían hacer otra cosa. Era una alumna muy brillante y Giuseppe Levi, que fue su maestro, fue el que la recibió, pues le dio, en segundo, le dio ya un tema de investigación. Contar el número de células de los ganglios sensoriales de los ratones de distintas camadas. Voy a beber un poco de agua. ¿No dámela? Gracias. ¿No se oye? Bueno, este tema que el lío era un tema muy desagradable. Primero, porque para hacer las preparaciones histológicas tenían que cortar los tejidos en láminas muy finas y no tenían entonces las herramientas que tienen ahora, es decir, usaban métodos renacentistas totalmente. Y os imagináis, ella no tenía habilidad para hacer eso. Entonces la lámina supongo que no sería muy fina. La coloca allí y tiene que colocar células, pero miles y miles de células, colocadas sobre un porta de cristal. Claro, pues se le dio muy mal y no llegó a buen término y el maestro se enfadó y ella le dijo que era una fracasada en este tema, por lo menos. Entonces le dio otro tema, pero no íbamos avanzando mucho porque era el proceso de formación de las circunvoluciones del cerebro en el feto humano. Un tema que podía haber sido bonito. El problema es que estaba prohibido el aborto en toda Europa, no solo en Italia. Entonces, ¿cómo conseguía el material para trabajar? Pues ni corta ni perezosa, y saliendo siempre de cualquier situación mala, se fue a un cementerio, al cementerio monumental de Turín, y allí, previo pago, le dieron envuelto una cosa que ella creía que era un feto, pero no era un feto, era un cadáver de varios días de un niño. Llegó al laboratorio y, aparte del susto y el disgusto, dijo, bueno, voy a intentarlo. Al tocar el cerebro, se le desmoronó, con lo cual tampoco consiguió el objetivo y fracasó en el nuevo tema. Entonces su maestro, Levi, con muy buena vista, dijo, es una inútil sin talento para la investigación. Vivió para ver que no fue así. Vivió muchos años y además estuvieron siempre colaborando. Bien, así que a partir de segundo ya va teniendo temas de investigación, pero fracasando en ellos. Tuvo muy mala suerte porque al terminar segundo murió su padre.
Y Rita, que hemos dicho que se había llevado muy mal con él, según avanzaba el tiempo, pues iba teniendo cada vez más contacto y más admiración por su padre. El padre era un hombre de mucho carácter, pero con muchos valores también, y había impreso en ella cosas como la tenacidad, como la constancia, como el afán de superación. Todo eso se lo había inculcado su padre. Y entonces dice ella, mi veneración por él ha seguido creciendo, y aun su muerte me parece ahora la que le correspondía a un hombre que vivió su vida tan intensa y apasionadamente como él. Bueno, aquí Rita pasa una racha muy mala, que ahora contaremos cómo termina. Su maestro, Giuseppe Levi, un hombre también de un carácter al menos tan colérico y que se enfadaba por tan poca cosa como su padre. Pero, sin embargo, como histólogo, como científico, era una maravilla. De hecho, dirigió los trabajos. Estaban con él en la Facultad de Medicina, estaban Luria, Rubeco y Rita, 3 premios Nobel. Dirigió. No creo que haya nadie más que haya tenido ese privilegio de dirigir a 3 premios Nobel, que además siguieron en contacto y colaborando con él. Pues bien, si aquí no podía hablar, vamos a ver. Empezó a trabajar en temas que le apasionaron. Levi siguió, viendo lo que esa mujer hacía, pues siguió dándole cosas para que trabajara. Entonces, terminó la carrera de medicina con la nota máxima. No sé qué dirían ya sus compañeros, igual no les gustaba. Se creía que las fibras de colágeno se producían solo en células especiales de huesos, cartílagos y tejido subcutáneo, y le estudió estudiar cómo se forman. Pues Rita lo estudió y empezó a buscar respuestas que explicaran cómo crecen las células y los órganos, y demostró que también se formaban en el tejido epitelial. ¿Os imagináis lo que eso ha significado para los laboratorios de cosméticos a partir de ahí? ¿Que con cremas se puede estimular el crecimiento del colágeno en la piel? Pues fue Rita quien lo descubrió y lo demostró en su tesis doctoral. Bueno, seguimos. Dice, por primera vez me apasionó la investigación y el entusiasmo con que nos entregamos no quedó sin recompensa. Se refería a su prima Eugenia y a ella, a las 2. Se especializó durante 3 años en neurología y psiquiatría. Dudaba entre dedicarse a investigar o ejercer la medicina. Lo que pasa es que si os fijáis en la fecha, estábamos en 1938. Eran ya muy malos tiempos para los judíos. En 1925 se instauró la dictadura fascista, pero en 1933 Hitler había subido democráticamente al poder y ya estaban muchas andanadas de todo tipo contra los judíos, en todas partes, en especial en Italia y en Alemania. La campaña antisemita disipó sus dudas, porque no le iban a dejar hacer ninguna de las cosas, ni estudiar ni investigar. Mussolini, en el Manifiesto de Defensa de la Raza, que es en 1936, y decretos posteriores, los de 1938, que son mucho más crueles aún, prohibió a los judíos ejercer una profesión, docencia e investigación en centros públicos. Les habían prohibido hasta entrar en las bibliotecas con esos decretos. De manera que, además, por si no le quedaba claro, le mandaron una carta el 18 de octubre del 38 en la que fue suspendida del servicio junto con otros 58 profesores, asistentes y empleados de la Universidad Real de Turín. Claro, cualquier cosa que hubiera querido hacer no habría podido por los cauces normales. Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, ella dice aquí, vamos a leer antes lo que dice ella, el monstruo del antisemitismo había salido de su madriguera. Por primera vez me sentí orgullosa de ser judía y no israelita, como nos solían llamar en el clima liberal de nuestra juventud. Y aunque seguía siendo profundamente laica, me sentía vinculada a todos aquellos que eran víctimas, como yo, de la funesta campaña desencadenada por la prensa fascista. Esta frase, me sentía orgullosa de ser judía, la dijo su padre mucho antes. Y sigo siendo profundamente laico, lo dijo su padre muchas veces antes. Con lo cual Rita, al paso del tiempo, había ido asimilando todo lo que su padre quería, todo lo que su padre había sido, excepto el carácter, que siempre tuvo buen carácter. Así que al final de su etapa de formación, pues Rita, en el laboratorio de Giuseppe Levi, pues había conseguido ser experta en la técnica de tinción con sales de plata que Levi había aprendido de Ramón y Cajal.
Ramón y Cajal fue premio Nobel en 1906 junto con Golgi, gracias a las técnicas de tinción con sales de plata, que habían mejorado las técnicas de Golgi. Bueno, había conseguido también ser una mujer disciplinada y tenaz, capaz de enfrentarse sin miedo a retos que otros rechazarían. Pues bien, aquí empieza la etapa de investigación. Ya está formada, quiere investigar, el problema es que no puede, que no la dejan. Pues igual, saltaría todas las barreras, las iba saltando. Vio que había muchos campos para investigar. Cómo se diferencian las células nerviosas, cómo sus axones establecen la sinapsis, cómo son los mensajes químicos con que se comunican y cómo se forman las redes neuronales por no seguir. O sea, vio que tenía mucho campo, que lo único que le faltaba era la oportunidad. Pero la oportunidad llegó. El profesor Levy conocía al director del Instituto Neurológico de Bruselas. Entonces le recomendó a Rita que fuese allí de su parte. Rita fue y, huyendo de Turín, a Bélgica. Y allí empezó a trabajar en el Instituto Neurológico. Pero en septiembre los nazis invadieron Polonia y 9 meses después invadieron Bruselas, invadieron Bélgica. Con lo cual, Rita nuevamente tuvo que volver a huir. Regresó a Italia, claro, regresó con su familia, porque a Bélgica se había ido sola. Regresó con su familia y empezó otra etapa para ella. Añoraba Turín, regresó escondida y se encontró con un amigo, Amprino, que había hecho con ella parte de la carrera, era cursos mayores, y claro, la vio tan desconcertada que le dijo: te voy a abrir el camino, tú lo que tienes que hacer es investigar, arréglatelas como puedas, pero ¿no te acuerdas de que Ramón y Cajal en su laboratorio de Valencia investigaba en un laboratorio cutre y obtuvo resultados muy buenos, y que llegó a ser premio Nobel? Pues tú lo mismo. Así que con esa premonición dice ya esto, lo empezó a madurar y dice: si Ramón y Cajal, con su paso de gigante y su intuición excepcional, había osado penetrar en la jungla de millones de células agrupadas en poblaciones diferentes y todas encerradas en las redes aparentemente confusas de los circuitos nerviosos, ¿por qué no debía aventurarme yo a seguir la senda que él había abierto para mí? Se hizo la pregunta y se respondió: pues sí, claro que me aventuro. Fascinada por el sistema nervioso, pues montó un laboratorio rudimentario en su dormitorio. O sea que huyó de Bélgica a Turín y ocupó su laboratorio ocupó su dormitorio con un laboratorio en el que tenía una incubadora, un estereomicroscopio y pequeñas herramientas que ella misma había modificado de aparatos de las ópticas. De aparatos de las ópticas lo había modificado y los había forjado ella, incluso algunos. Levy le había transmitido la pasión por el estudio del sistema nervioso y estaba deslumbrada por Cajal. Quería investigar y experimentó con los medios tan rudimentarios que tenía. Lo primero que experimentó fue las primeras fases del crecimiento nervioso en embriones de pollo. Claro, dice uno: pobres pollos, ¿por qué le emprendió con ellos? Pues le emprendió con ellos por una cosa muy fácil, porque tienen un desarrollo embrionario muy rápido. Un embrión de 3 días... Bueno, vamos a ver si puedo hablar un poco más alto. Un embrión de 3 días es ya un montoncito de células, porque se desarrollan muy rápidamente y es fácil extraer los embriones. Y la otra cosa es que el sistema nervioso se tenía ya, ella ya sabía tenerlo y lo tenía con las sales, con la técnica de Cajal, lo tenía de manera que se veía muy bien el sistema nervioso. Así que los pobres pollos, a partir de aquí, deberían haber huido de Rita y de sus amigos. Obtuvo buenos resultados, naturalmente no se los publicaron en Italia, sino que se los publicaron al año siguiente en una revista belga. Dice: el alarde de esfuerzo que supuso hacinar tanto equipo en un espacio tan reducido se sumó al placer de realizar mi trabajo en condiciones de prohibición. El trasto más engorroso era, sin duda, el querido viejo Levy. Os digo que siempre lo tuvo con ella. Lo que pasa es que pasó de ser el maestro a ser el discípulo. Pero siempre le respetó y le quiso muchísimo. Esta frase, el placer de realizar mi trabajo en condiciones de prohibición, es otra de las características de Rita, del carácter de Rita. Ella
ante cada reto reaccionaba queriendo resolverlo. Y así hacía, así hizo, afortunadamente. Decía su maestro, más o menos, hay aquí un refrán que tiene, a ver, finamente es una, digamos que encontraba muchas serendipias en su camino, pero así en castellano vulgar es que tenía una flor en el culo y que cada cosa que se proponía encontraba la solución. Tenía muchísima suerte. Su maestro lo dijo siempre, que tenía mucha suerte. No sé en qué términos, si los finos o los no finos. Bueno, pues los aliados iban avanzando. Entonces intensificaron sobre Turín para conquistar Turín y avanzaban. Entonces huyó de la ciudad, huyó con toda su familia y huyeron al campo, donde ya no estuvieran los bombardeos tan violentos. Instaló un laboratorio clandestino, ahora en la cocina, con lo cual tenía muchísimo más fácil todavía lo de los pollos, porque iba por las granjas, se llevaba los huevos comprados, granjas donde hubiera gallos, si no, no quería los huevos, porque claro, lo que quería eran los embriones. Iba por las granjas en bicicleta, se volvía a su casa, se metía a la cocina, utilizaba los embriones para investigar y el resto lo cedía generosamente a la familia para hacer tortillas y revueltos. Hasta que se enteró su hermano de dónde venían esas tortillas. Te preguntaba, ¿tanto revuelto, tanta tortilla? Y claro, ¿cómo hay aquí tantos huevos? Pues claro, cuando le dieron la solución se enteró, dejó radicalmente de comer huevos. A través de Levy conoció un artículo de Hamburger. Hamburger era otro investigador que era judío también, era alemán. Se había ido a Estados Unidos con una beca, pero en vista de cómo estaba la situación en Alemania, no volvió. Estudió en Estados Unidos y allí, cuando llegó Rita, era el director de un departamento en la Facultad de Medicina. Rita leyó este artículo. ¿Qué pasa en el desarrollo de la médula espinal del embrión de un pollo al extirparle las alas? Porque claro, le extirpas las alas, pero los nervios ya están creciendo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, son procesos muy complicados que no es el sitio ni el momento. Igual Manuel os lo cuenta algún día. Dice Ramón, Rita siempre, como había convertido a su ídolo, a Ramón y Cajal, dice, y Ramón y Cajal decía, hay que investigar el bosque de los árboles cuando aún es un vivero. Y Hamburger, que es este señor, dice, nuestro verdadero maestro ha sido y aún lo es el embrión, es el único maestro que siempre tiene razón. Pues claro, Rita no solo no se apartó de los pollos, sino que intensificó su tarea sobre ellos, sus investigaciones. Seguía trabajando con su maestro Giuseppe Levi. Están en el año 42. Hemos visto todas las vicisitudes que ha tenido que pasar para investigar. Pero ella seguía, sin aceite contra el viento, ella le daba lo mismo. No tenía respaldo de ningún tipo, pero ella seguía salvando todas las dificultades. Y confirmó los resultados de Hamburger en esos laboratorios clandestinos que tenía. Los amplió y los explicó desde otro punto de vista. Y más tarde se demostró que era ella la que tenía razón, que el punto de vista suyo era el acertado y no el de Hamburger, que era el que los había originado. En este proceso de lo que tenía que hacer, de lo que hizo Hamburger, de su artículo, ella observó un proceso que era el de la apoptosis, que es la muerte programada de las células. Cualquier palabra de estas que después queréis que os explique, pues yo encantada, si me las sé, de explicárosla, porque son palabras técnicas y eso que he procurado evitarlas. Pero es que esto es una cosa muy importante, el ver que las células se autoprogramaban para morir las que no iban a hacer falta. Eso es la apoptosis. Estos resultados tampoco se publicaron en Italia, naturalmente. Allí no se iba a publicar todavía nada referente a triunfos de los judíos. Ella escribe a su madre y a su hermana y dice, percibo en el aire un estimulante olor a trufas, confío en mi olfato y creo que esta vez he dado con un ejemplar gordo. Es la apoptosis. Esta vez, con anterioridad, les he hablado de otros descubrimientos que no aportaron nada a mi carrera, pero esta vez estoy decidida a aprovecharlo para mis fines personales. Esa carta le escribe, o sea, ella ya sabe que tiene un pez gordo, que lo de la apoptosis que ella había descubierto hasta 3 décadas después no se definiría bien y se aceptaría por la comunidad científica. Pero ella ya lo había descubierto
3 décadas antes. Bueno, pues los nazis ocuparon Turín, al final, claro, siguieron bajando, iban camino de Florencia. Rita y su familia intentaron huir a Suiza. La única que lo consiguió fue su hermana Ana, con su marido y sus niños. Y ellos habían cogido un tren, y en ese tren, ahí no tuvo suerte, porque iba un compañero suyo de la facultad. Y empezó a hacerle preguntas que ella consideró que estaban encaminadas a desenmascarar que ella era judía. Todavía no había terminado la guerra, ¿eh? Desenmascarar que ella era judía. Y claro, le dio pánico. Cogió a su madre, a su hermana y a su hermano y dijo, la primera nos bajamos. Y se bajaron en Florencia. No sabían dónde iban. No tenían ningún tipo de proyecto en Florencia. Pero encontraron una pensión donde les pusieron para alojarles la única condición de que no fueran judíos. Naturalmente dijeron que ellos no eran judíos. Se alojaron en esa pensión. Para sobrevivir, Rita y su hermana se dedicaron a falsificar documentación y cartillas de racionamiento, porque si no, no comían, si no tenían cartilla de racionamiento. Paola era una artista y entre las dos pues falsificaban las cartillas y gracias a eso pudieron sobrevivir pasando mucha hambre, eso sí. No consiguió trabajar, por supuesto, en el Instituto Neurológico de Florencia. Estamos en el 44. Se declara el estado de emergencia en Florencia. Es decir, se quedaron sin luz, sin agua, sin víveres, en una situación absolutamente, estuvieron así un mes, angustiosa. Sobrevivían pasándolo muy mal, muy mal. Pero al final llegaron los aliados. Y llegaron, además, recogiendo toda la gente, todos los damnificados por la guerra, los iban recogiendo y bajando hacia Florencia, donde crearon un campo de refugiados de la guerra. Tras la liberación de la ciudad por las tropas aliadas, Rita recuperó su identidad. Ella dice que se dio cuenta de que ya estaba la cosa bien porque vio circular una cisterna de agua con las letras inglesas, con los nombres en inglés. Y entonces, a partir de ese momento, renació la esperanza en ella y, de hecho, empezaron a repartir víveres y agua allí. Trabajó como médico y enfermera en la Cruz Roja Internacional. Recuperó su identidad, se presentó en la Cruz Roja y diciendo que ella trabajaba de lo que fuera. Pues ella tenía cierta mala conciencia por no haber colaborado con los partisanos, nada más que facilitándoles carnés. Y entonces tenía mala conciencia y, por lo menos, trabajando como enfermera, pues redimía de alguna manera su no integración en la lucha directa. Decidió no volver a ejercer como médico. ¿Pero por qué? Pues porque en ese campo de refugiados se declaró una epidemia de tifus abdominal. Veía morir cada día a más de 50 personas. Y una persona sensible, y siendo ya médico, que pensaba si podía tener ella algo que podía hacer y no estaba haciendo, pues lo pasó muy mal y de manera que dijo, en mi vida vuelvo a ejercer de médico. Luego ejerció, pero bueno. Dice, yo carecía de aquella impasibilidad que permite al médico encarar el sufrimiento del paciente sin crear la emocionalidad que perjudica a ambos. Lo dice bien claro, tiene una prosa. Todo esto es de su libro Elogio de la imperfección, que escribe con una prosa y una claridad meridiana. Los aliados, en reconocimiento a los servicios prestados, le conceden permiso para viajar en un camión militar hacia el norte. Estamos en el 45, fin de la guerra, todavía no hay libertad de movimientos, pero a ella le conceden, en atención a sus servicios, que pueda viajar hacia el norte. Ella lo que quería era llegar a Turín, encontrar allí su pasado, sus raíces, su futuro también. 2 meses después volvió a Turín, empezó a reencontrarse con su pasado. Deprimida y desalentada por la guerra, no aceptó volver a su puesto de asistente con Levi. A Levi, a su maestro, Giuseppe Levi, le habían devuelto la cátedra que tenía en la Universidad de Turín. Entonces él le dice que se vuelva con él a trabajar y ella no tiene fuerza para ponerse a trabajar y se pone a estudiar biología. Se matricula en biología y más tarde sí que acepta el puesto y vuelve a reanudar sus investigaciones y su puesto en la universidad. Es un final de etapa, uno más. Vemos que va recorriendo uno, otro, pues recorre muchos. Uno de sus lemas era, no temas las dificultades, lo mejor surge de ellas. Incluso lo que estaba en mi contra, el retraso en los estudios o la necesidad de ocultarme durante la guerra, fue para mi condición
de judía, de la guerra por mi condición de judía, fue una suerte. Bueno, pues está claro que era una mujer pues muy positiva y que de todo sacaba algo bueno. Ahora viene la época más productiva de su investigación. Lo describe ella en este libro, Cronología de un descubrimiento, como la saga del factor de crecimiento nervioso, del 46 al 75. Son casi 30 años donde la investigación que ella hace es continua, profundísima y tiene un montón de descubrimientos. El libro sería muy bonito si lo pudiéramos entender. Porque es que, claro, está escrito en lenguaje absolutamente técnico, en pura bioquímica. Y eso, desde luego, no es para un lector normal ni medio normal. Vamos, lo entenderán las personas especialistas en esto y debe ser una maravilla. Yo me he limitado a sacar los epígrafes más relevantes de sus investigaciones. Así que empezamos en otra etapa. Después de leer el artículo de Rita, Hamburger, 101 años. Hay mucha gente de la familia y del entorno de Rita que vive más de 100 años, yo os lo aviso. Así que a ver si nos podemos acercar. La invitó a la Universidad de San Luis. Él era un embriólogo experimental experto. Ya hemos dicho que era un judío alemán que estaba en Estados Unidos trabajando, y Rita era experta en el sistema nervioso. Pero tenían distintos puntos de vista respecto a el mecanismo que ajusta el número de neuronas sensoriales al tamaño del órgano inervado durante el desarrollo embrionario. Es decir, los ganglios que hay, que se forman por las cabezas de las neuronas, y el final de las neuronas los axones de las neuronas que van a inervar todo el alón y las extremidades, eso, ¿qué relación hay? ¿Cómo se ajustan las neuronas sensoriales? ¿Cómo saben hasta dónde tienen que crecer? ¿Cuánto tienen que crecer? ¿Cómo se ajustan? Ese era el tema que tenían entre manos y el que tenían distintos puntos de vista. Rita tomó el testigo de los experimentos de Beuker. Beuker era otro científico que trabajaba en Estados Unidos. Y en estas cosas de los experimentos hay una parte que es suerte y otra parte que se va buscando. Yo no sé hasta qué punto, qué podía ir buscando Beuker cuando injerta el tumor de un ratón en el ala de un embrión de pollo. No sé qué andaría buscando. El caso es que vio que las neuronas crecían mucho más rápido. Entonces, la conclusión a la que llegan es que el tumor tenía algo que estimulaba el crecimiento, porque estaba claro, ¿no? Si al injertarlo allí las neuronas, las fibras nerviosas crecían, algo tenía. Beuker no sabía si ese algo estaba en la piel, estaba en el interior o qué es lo que era. Pero el hecho es que en 1950 hace este descubrimiento. La confirmación experimental, pues no era fácil. Y Rita quería hacer la confirmación experimental, porque igual que no se fió de Hamburger en su momento, no se fiaba de los experimentos de otros. Entonces quería experimentar esto, pero no tenía la técnica. La técnica que le hacía falta no era ya la de tinción con las sales de plomo de Ramón y Cajal, era la fecundación in vitro. Le ayudó su amiga Herta Meyer, a quien ella, he dicho la fecundación, no es la fecundación, es las preparaciones in vitro. O sea, era otro tipo de experiencias, el cultivo de cultivos in vitro. Le ayudó su amiga Herta Meyer, a quien ella había ayudado a huir de los nazis de Italia a Brasil, donde se convirtió en experta en el cultivo de tejidos in vitro. Mujer decidida, quiere aprender esto, escribe a su amiga, le dice que sí, que vaya, y Rita se va a Brasil, pasa por Italia, consigue una beca Rockefeller y se hace con 2 ratones cancerosos en una caja dentro del bolsillo, se va a Brasil. Con las nuevas técnicas descubrió que el tumor estaba exudando algo. Era una sustancia que estimulaba a las fibras del crecimiento a que brotasen en todas direcciones. Pero es que también un fragmento de tumor, sin estar en contacto, sin estar injertado en el alón del pollo, también pasaba lo mismo. Provocaba un fantástico crecimiento de las fibras nerviosas. En este momento, en 1952, cuando Rita tenía 43 años, había descubierto el factor de crecimiento nervioso que le valió el premio Nobel muchos años más adelante. Rita decía que esas fibras eran el vestido con que se vestía el factor de crecimiento porque estaban en carnaval. O sea, siempre digo que tenía una prosa muy agradable y con mucha imaginación.
Pues bien, aquí habían descubierto el factor de crecimiento nervioso. Su amiga solo puso la técnica. Ella fue la que hizo la investigación. En esa investigación no estuvo, en ningún momento estuvo ni Hamburger ni su maestro Levy. Entonces, después ha habido una controversia sobre si Hamburger tenía que haber participado del Nobel, pero es que él no estuvo, no participó. Él en esos momentos estaba dirigiendo su laboratorio de zoología en la Universidad de San Luis, en Missouri, me parece que está, ¿no? ¿Dónde? No, en Washington. San Luis está en Washington. Bien, pero claro, ¿qué faltaba? Sabían que el tumor exudaba algo, pero ¿qué exudaba? ¿Qué era eso que exudaba? Pues necesitaban aislarlo y luego analizarlo. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba Rita? Pues necesitaba un bioquímico. Entonces, contactó con Stanley Cohen, que también era discípulo judío, discípulo de Hamburger. Como veis, toda esta trayectoria tiene mucho que ver con los judíos. Quizá porque se relacionaban mucho entre ellos. El hecho es que se ayudaron mucho para que esto llegara a buen fin. Formaron un buen equipo. Ella decía que no sabía nada de bioquímica y él decía que no tenía ni idea del sistema nervioso. Yo lo dudo mucho. Casi seguro que los dos tenían una formación mucho más amplia de lo que decían, pero eran humildes. La colaboración dio su fruto. Aislaron el compuesto que emanaba de los tumores. Lo identificaron como el factor de crecimiento nervioso, que es el que transmite a las células la orden de empezar a reproducirse. ¿Nos damos cuenta de que un cáncer y esto tiene mucho que ver? Si hay algo que da a las células la orden de reproducirse sin control, esos son los tumores, esos son los cánceres, ¿no? Pues lo descubrió Rita, que ese era el factor que lo transmitía. Otra cosa era cómo combatirlo, y otra cosa era cómo sintetizarlo. Eso ya fueron cosas diferentes. Rita me dijo Stan un día, tú y yo somos buenos, pero los dos juntos somos maravillosos. Bueno, este es Stan, que el pobre hombre... Bueno, ahora llegaremos, que aquí no tengo triangulito. Rita y Cohen siguieron las investigaciones hasta desentrañar la composición de la molécula del factor de crecimiento. O sea, hasta saber qué es químicamente. Era una proteína muy especial, pero era una proteína. Los sarcomas producían poco factor de crecimiento, los sarcomas de los ratones, y para conseguir más le incorporaron veneno de serpiente y saliva de ratón macho, que tenían muchísimo factor de crecimiento. Ya tenían materia para investigar, para trabajar con ello. Y concluyeron que el cuerpo elabora una proteína que estimula los ganglios sensoriales y motores y las neuronas implicadas en las funciones cerebrales. Los ganglios sensoriales y motores, probablemente alguien que sepa más me puede corregir, pero en lo que yo sé están formados por las cabezas de las neuronas. Están colocados en los lados de la médula espinal. Y los axones es lo que sale hacia las extremidades. Pueden ser larguísimos y es lo que forma los nervios. Entonces, las neuronas implicadas en las células cerebrales, y supongo que todos los nervios pues tienen mucho que ver con este factor. Pues Cohen y Rita trabajaron juntos 6 años y medio. Stanley Cohen se fue de la universidad al no alcanzar plaza permanente de investigador. O sea, que hace años a Rita le habían dicho que no valía para investigar y a este no le dan una plaza de investigador. No tenía muy buena vista. Rita, distanciada de Hamburger, ya hemos dicho por qué, y desorientada por la marcha de Cohen, pues se volvió a Italia. Siempre volvía a Italia en busca del refugio familiar. Creó el laboratorio en Italia, nunca dejó de investigar, de manera que hasta aquí se había dedicado básicamente a aprender e investigar. A partir de aquí haría muchas otras cosas ya para los demás. O sea, si la investigación para ella fue un medio para buscar la verdad científica, a partir de aquí se va a dedicar a divulgar esa verdad científica, a formar gente preparada y a practicarlo para ayudar a la gente que había tenido menos suerte que ella, decía. Bien. Dirigió la sección de jóvenes investigadores fascinados por el potencial de los estudios del factor de crecimiento del Consejo Nacional. Este del Consejo va aquí, detrás de los investigadores del Consejo, que estaban fascinados por el potencial de los estudios. En USA obtuvo una cátedra en la Universidad de San Luis hasta su jubilación en 1977. Pensaba pasar en Roma 3 meses al año y el resto en USA, pero terminó dividiendo su tiempo a partes iguales. Siguió investigando
y siguió enseñando y curando. Hemos dicho que había elegido una forma de vida a sabiendas de que era un poco imperfecta, tanto en la vida como en lo profesional. De manera que, estando en Italia, en Turín, se inauguraba un hospital nuevo, un laboratorio nuevo. Ella dejó a su madre en el hospital de Turín y se fue a la inauguración de su laboratorio nuevo. Cuando volvió de Roma, la madre estaba enterrada en el cementerio municipal. Siempre se arrepintió de ello, pero claro, ya no tenía remedio. Esta es la tumba de donde está su madre en el cementerio municipal. Adelina Montalcini, viuda de Leví, bueno, la fecha, y esto es el epitafio que, como no se lee, lo he escrito aquí debajo. El epitafio lo mandó grabar Rita. Dejó las cosas pequeñas por las grandes. Luego, de improviso, dejó todo por la paz. Su maestro murió 2 años después que su madre, y poco antes de morir se despidió de ella y vuelve a hacer referencia a la suerte que esta mujer tenía. Dice: gracias, Rita, por lo que has hecho, y espero que sigas teniendo tan buena suerte como hasta ahora. Rita se quedó sin referentes, su madre y su maestro, el resto de la familia diseminada, cada uno ya por un sitio. De manera que ya, además, el factor este de crecimiento no había tenido una buena acogida en la comunidad científica. Como no sabían para qué servía, pues no le daban ninguna importancia. A partir de los años 80, que se empiezan a dar cuenta de hasta dónde se puede llegar con él, de tanto con la apoptosis como con el factor de crecimiento. Uno es la muerte de células, es decir, la degeneración, los problemas de degeneración del cerebro. Y el otro es los problemas de crecimiento sin control de las células. ¿Eso qué es? Los cánceres. Pues entonces, eso no se reconoció hasta la década de los 80, pese a que ella había hecho muchísimos más descubrimientos en el intermedio. En esta década de los 80, dice, el 10 de diciembre de 1986, marcó su reconocimiento oficial, se refiere al factor de crecimiento, por parte de la comunidad científica y el final de la vida errante del factor de crecimiento nervioso. ¿Qué ocurrió este día? Pues ocurrió que le dieron el Nobel. Aquí tenemos a Carlos Gustavo de Suecia entregando el Nobel, que lo entregaba el rey siempre, creo que lo sigue entregando el rey, y esta es Rita. Cuando han pasado, desde que ella hizo el descubrimiento, que tenía 42 años, hasta ahora que tiene 77, 43 tenía, hasta ahora que tiene 77, pues han pasado muchos años en los que ella ha seguido trabajando muchas veces en la oscuridad. El Comité del Nobel basó la concesión del premio en el descubrimiento del factor de crecimiento nervioso. Como consecuencia directa de ello, tenemos un mayor entendimiento de las causas de ciertos procesos patógenos, como la aparición de malformaciones, defectos congénitos, mutaciones degenerativas como la demencia senil, defectos en la curación de daños en tejidos y enfermedades tumorales, entre otros. Esto es lo que dice el Comité del Nobel. Pero además, ella lo compartió con Stanley Cohen. El premio fue a los factores de crecimiento. Especificaron a ella fue un premio que se dio a dos personas ese año, a ella por el decrecimiento nervioso y a él por el decrecimiento epidérmico. Como no pudo seguir trabajando donde estaba con Hamburger, pues se fue a otros laboratorios y trabajó sobre el factor de crecimiento epidérmico. Todo lo que estas personas, toda esta colección de personas descubrieron en estos años tiene una importancia trascendental, desde el Alzheimer al cáncer. Y los problemas de cicatrización es el factor de crecimiento epitelial. Bueno, además el jurado resaltaba que el hallazgo del factor de crecimiento nervioso a comienzos de los años 50 es un ejemplo fascinante de cómo una hábil observadora puede crear un concepto a partir de un aparente caos. Está reconociendo la labor, pero la reconocen un poco tarde, pero bueno. ¿Cuántas mujeres ha habido que tengan el Nobel de Medicina? Desde 1901, en que Alfred Nobel fundó el premio Nobel, ha habido 117 entregas de premio Nobel. No sé si este año lo he contabilizado o no, puede que sean 118. El caso es que no se dio todos los años, porque los años de la guerra estuvo en suspenso. Y además tampoco coincide el número de años con el número de personas que lo han recibido, porque se daba a equipos normalmente. Equipos normalmente liderados por un hombre. Muy pocos han estado liderados por una mujer. De ellos, de medicina, hay 12 mujeres nada más que hayan conseguido el premio Nobel.
Y eso que las mujeres siempre han sido médicas. Desde los momentos más antiguos han sido médicas. Han sido brujas, han sido hierberas, han sido curanderas, pero todo son distintos nombres de la medicina, con los medios que en su momento tenían. Bueno, pues esto a mí me parece ya que es demasiado restrictivo, pero bueno, vamos a pasar. Lo que me parece llamativo es que de estas 12 mujeres, estas 4 mujeres son judías. ¿No os parece que siendo tan pequeño el número de judíos comparado con la población universal, haya 4 de entre 12, que es el 25%? Bueno, pues luego preguntamos lo que sea, que nos lo va a responder Rita mismo. La tengo yo contratada y nos lo va a responder ella. Vamos a ver, después del Nobel, ¿qué pasó? Pues seguía siendo lo que había sido hasta aquí, una mujer llena de vitalidad, lucidez y voluntad. Pero se llevó primero un buen disgusto. Dice, fue la primera y única vez que tuve depresión. No conseguía soportar aquel clamor. A mí esta frase me recuerda a lo que le ocurrió a Madame Curie cuando tuvo el primer premio Nobel en 1903. Marie Curie se tuvo que aislar de la gente porque no soportaba el revuelo que se había formado a su alrededor. Se encontraban en un mundo que no era el suyo, estaban acostumbradas a los laboratorios, a la docencia, y eso no tenía nada que ver con las entrevistas, fotografías, con todo eso, no tenía nada que ver. Entonces dice esto, pero claro, siguiendo su forma de ser, pues saca lo bueno. Dice, pero ahora puedo hacer cosas que son muy, muy importantes, que nunca hubiera podido hacer si no me lo hubiera recibido. Me ha dado la posibilidad de ayudar a muchas personas. Y a eso dedicó el resto de su vida, a socorrer enseñando. Socorría y enseñaba. Es decir, seguía el lema de esta casa, socorrer enseñando. Ella creó fundaciones por todo el mundo, especialmente en Italia, centros de formación e investigación, pero especialmente tuvo una faceta feminista, que es la siguiente. En 1992, pues, junto a su hermana Paola, a la que ella llamaba Pa Adorata, que murió en el año 2000, hemos dicho, me parece, ¿no? Pues vivió 91 años, pero es que el hermano mayor vivió 96. Todos muy longevos. Pues junto a su hermana Pa, ya eran las dos muy mayores, pero montaron una fundación por la formación de las niñas y mujeres africanas, para luchar por la formación de estas niñas, en esta fundación cuyo lema es el futuro de los jóvenes. Hasta su muerte, en 2012, defendió los derechos de las mujeres y el acceso igualitario a la educación. Rita, tengo que decir, y después lo tendré escrito, que fue senadora vitalicia de la República Italiana. Entonces se podía permitir el acceso a un montón de foros, al Senado, para empezar, a comisiones de distintas cosas, de derechos humanos, de muchas cosas. Y en cada uno de esos foros defendía las mismas cosas. A las mujeres, la ecología, defendía el planeta, bueno, defendía lo que a ella le parecía que debía defender. Dice, trabajo para becar a niñas africanas para que estudien y prosperen ellas y sus países. Mi idea, como la fundación que lleva mi nombre, es darles a ellas el privilegio de una educación que les fue negado siempre. La mujer africana no es distinta del hombre desde el punto de vista mental. Es diferente del hombre en el sentido de que uno tiene un privilegio que le es negado a la otra. Y yo sigo investigando, sigo pensando. Podía haber fundado, también hizo fundaciones en Italia, pero básicamente para investigar, centros de investigación, porque decía que en Italia y en toda Europa las niñas ya había un soporte cultural y había mecanismos de becas y de otras cosas que podía ayudarles a salir de su entorno, mientras que en África era absolutamente imposible. Entonces se volcó con África. Esta fundación en los últimos años ha concedido miles de ayudas económicas para la instrucción de niñas y mujeres jóvenes, seleccionadas por organizaciones religiosas y laicas que trabajan en las comunidades locales de África. Ha reducido la tasa de mortalidad infantil, puesto que mandaba a todos aquellos que ella preparaba, en cuanto podía, los mandaba a trabajar en directo, en el trabajo de campo en las fundaciones. Ha puesto a disposición de las infraestructuras hospitalarias personal paramédico y médico cualificado. Ha impulsado la formación de microempresarias gracias al sistema de microcréditos. Ha impulsado el acceso de las mujeres al campo político. Hemos dicho que es que afortunadamente tenía muchas posibilidades y desde luego los utilizaba en ayudar a los demás.
propuso afrontar con urgencia los peligros que amenazan al globo, a la biosfera y a la supervivencia de miles de especies puestas en peligro por la intervención del hombre. Mantuvo la lucha en todos los ámbitos posibles para erradicar las minas personales. O sea, hemos dicho que allá donde podía iba con su discurso, iba a convencer a la gente, y por lo visto no era nada fácil de tratar cuando estaba en el cuerpo a cuerpo verbal. Con 82 años es cuando la nombraron senadora, y a partir de aquí es cuando hace todas estas cosas. Elaboró una carta magna de los deberes humanos, al modo de una que había elaborado ya Einstein muchos años antes. Con 92 años creó el EBRI, que es el Instituto de Investigaciones del Cerebro. Promovía la aplicación de los estudios, o sea, la formación que allí tenían, promovía que se aplicara al ámbito clínico. Es decir, formaba a la gente y luego los mandaba por ahí a aplicar todas esas cosas, todos esos descubrimientos y todas las cosas que sabían. Con 96, 2 días antes de cumplir 96 años, inauguró en Roma la sede del nuevo Instituto Europeo de Neurociencia. Y con 96 años le hicieron una entrevista que vamos a dejar para el final, porque nos va a responder a cosas que segurísima que os estáis preguntando, y que desde luego yo me he preguntado siempre al leer la vida de esta mujer. Así que saltamos la entrevista y vamos al momento en que con 99 años es investida doctora honoris causa de la Universidad Complutense, en octubre de 2008. Esta mujer vino, fijaos qué viejecita está. ¿Quién era? No me acuerdo cómo se llamaba el rector de ese momento. Bueno, es igual. El caso es que vino con papeles, con 6 folios para leer. Pero no los leyó. Dio un discurso que fue quizá el más aplaudido que ha conocido el anfiteatro de el Salón de Armas, la aula magna de San Bernardo, la Universidad Complutense Vieja. Y eso, que lo utilizó como guión, los 6 folios, pero de leer nada, con 99 años. Y llega el momento en que Rita cumple 100 años, llega el momento de cumplir 100 años. En lugar de grandes celebraciones, dijo que no quería ningún festejo, que quería un congreso en honor al tema que le apasionó toda su vida, el funcionamiento del cerebro. A los 100 años dijo: sigo haciendo descubrimientos que creo importantes sobre el funcionamiento del factor que descubrí hace más de 50 años. Fijaos qué viejecita está aquí ya. ¿Cuál será su último pensamiento?, le preguntan. También muy poco tacto. A una mujer de 100 años, ¿cuál va a ser su último pensamiento? Pues bueno, cuando llegue el fin de su vida. El caso es que dice: nunca me preocupé por esto. Muere el cuerpo, no yo misma. La muerte del cuerpo no es mi cuerpo, no es mi muerte. A los 100, mi mente es superior, gracias a la experiencia, que cuando tenía 20 años. Su optimismo no tenía límites, está claro. Y decía: en lugar de añadir años a la vida, es mejor añadir vida a los años. Y en eso estaba. Llega el final y dice: cuando ya no pueda pensar, quiero que me ayuden a morir con dignidad. Casi ciega y sorda, mantenía una lucidez que le permitió trabajar hasta el final de su vida. Decía su sobrina, Piera Levy, que es la hija de su hermano Gino, que es la que heredó todo el legado cultural y todo el legado de fundaciones, todo eso. O sea, que heredó, además del legado cultural, muchas obligaciones, el mantenimiento de los otros legados sociales que ella había hecho, todas las fundaciones y todos los negocios, en el buen sentido, que ella había montado para ayudar a la gente. Esta fue una de sus últimas hazañas. Puso una de sus últimas firmas en un llamamiento al gobierno de Mario Monti, que entonces era el primer ministro del gobierno italiano. Lo fue de 1911 a 1913, y ella murió en el 12. Para que no se suprimiese el criterio de mérito, es decir, para que no funcionasen los enchufes a la hora de asignar fondos destinados a los investigadores menores de 40 años. Muchos de ellos eran discípulos suyos. Dice: no suprimáis el futuro de tantos jóvenes investigadores que cultivan la esperanza de trabajar en Italia. ¿Nos parece que esto se podía trasladar también aquí? Pues esto, se lo dijo a Mario Monti en el Senado. Y Mario Monti, bueno, después diré lo que dijo. Ella falleció tras el almuerzo. No se encontraba mal, simplemente se apagó, como se puede apagar una larga y trabajosa existencia que fue feliz, sobre todo en momentos de trabajo.
Eso lo dice su sobrina, que es la que la acompañó en los últimos momentos. También tiene cosas muy bonitas. Esta la describe sentada en su sillón el día antes de morir, trabajando. O sea que aprovechó hasta el final. Pero esto es lo que declaró al diario turinés La Stampa. Rita era judía laica. Su funeral también fue laico. Sus restos fueron incinerados, aunque la cremación estaba prohibida en ese momento por el judaísmo. Las cenizas fueron enterradas junto a los restos de su hermana Paola en el cementerio judío monumental. Aquí tenéis las tumbas. Y Mario Monti se despidió de ella diciendo: era una mujer carismática y tenaz, que luchó toda su vida para defender los valores en los que creía. Mario Monti. Lo dejamos aquí. Ahora podéis preguntar lo que queráis, cuando queráis. Pues, muchísimas gracias. Me he sentido muy acompañada y muy feliz aquí, así que no tengo más que daros las gracias yo a vosotros. Bueno, muchas gracias. abrimos el turno de preguntas. Adelante. Vamos a ver. Antes de abrirlo, voy a poner tres o cuatro cosas ya del turno de preguntas. De preguntas que le hicieron en esta entrevista y que seguramente nos hemos hecho todos. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos judíos entre científicos e intelectuales? Y yo añadiría, ¿y tantos premios Nobel? Rita responde muy fácil. La exclusión fomentó entre los judíos los trabajos intelectivos. Te pueden prohibir todo, pero no que pienses. Y es cierto que es verdad que hay muchos premios Nobel. Yo creo que responde perfectamente a algo que es muy fácil preguntarse. Luego le preguntan, ¿pero no se jubila? Tenía 96 años cuando hicieron esta entrevista. Y dice, yo ni hablar. Jamás. La jubilación está destruyendo cerebros. Mucha gente se jubila y se abandona. Y eso mata el cerebro. Y además se enferma. Con lo cual, ella de jubilarse nada con 96 años. Y fijaos cómo están en Francia, peleando por no jubilarse a los 62. Les tenían que mandar a Rita allí. Dice, ¿cómo anda su cerebro? Dice, igual que a mis 20 años. No noto diferencia en ilusiones ni en capacidad. Mañana vuelo a un congreso médico. Y es verdad, 2 días después inauguró un congreso médico en Roma. Y esta es una cosa que a mí me gusta mucho, que esto es de otro libro, que es del libro que se llama Un as en la manga. Rita tiene mucha producción, escribió muchas cosas, porque de cada tema en el que entraba, pues escribía un libro. Escribió sobre la ecología, escribió el tiempo de cambios, los cambios en la educación, en fin, escribió muchas cosas. En ninguna de ellas es protagonista, salvo en su autobiografía. Claro, ahí no podía eludirlo. Pero este es muy bonito, este es un libro que se llama El as en la manga. Habla sobre la vejez. Y dice, en el juego de la vida, la carta más alta es la capacidad de valerse de las actividades mentales y psíquicas propias, en todas las fases vitales, pero especialmente en la senil. Bueno, yo creo que aquí ya sí que lo dejamos, ya aquí hemos llegado a la investidura esta. Así que ya... Yo la verdad que... A diferencia de lo que decía Giuseppe Levi, de qué suerte ha tenido, yo creo que lo que esta mujer ha sido es inteligente, ha sabido llevar su vida, incluso con las dificultades, hacia el punto en el que le ha conseguido el éxito gracias a cómo llevó su vida, creo yo. No sé, es la sensación que me ha quedado de... Bueno, de todo había dificultades que era muy difícil de salvar. Por supuesto, pero... Sí, y esas tenía que tener una pieza de suerte para salvarlas. Bueno, pero la suerte la tiene que esperar trabajando, ¿no? Eso también es verdad. La verdad es que tanto el factor de crecimiento nervioso como la apoptosis son temas de actualidad total. Vamos, la apoptosis es uno de los temas más de moda ahora mismo en la investigación. Relacionado muchísimo con el Alzheimer, en fin, con todas esas enfermedades. Sí, sobre todo porque fíjense que de la decisión que toma la célula, entre comillas, sobre si muere o no, dependen muchísimas cosas, desde ir al cáncer o mantener la salud del organismo, incluso el desarrollo, la formación de las diferentes partes del cuerpo. En fin, saben que, por ejemplo, ya me callo, saben que, por ejemplo, nuestro embrión humano tiene membranas interdigitales
Y la programación de la muerte de todas esas células nos permite tener simplemente las manos como tenemos ahora, ¿no? Esas células se programan para morir. Pues así muchísimos otros ejemplos. O sea que es la verdad que es de total actualidad los temas. Bueno, me callo y adelante con las preguntas. Sí. El micrófono. Ay. Bueno, tengo que decir que esta señora es médico, Sí. con lo cual vamos a ver si te sé contestar. No, voy a hacer una observación más que una pregunta con relación a la apoptosis. Parte de la medicina de precisión que hay actualmente, de la medicina dirigida a dianas específicas, es justo inhibiendo la apoptosis. O sea, ya no solo se sabe que está allí, sino que si en algunos tumores logras inhibirla, logras frenar el tumor. Pero a lo que iba es a la diapositiva donde está que hay pocas mujeres médicos, relativamente pocas mujeres médicos, que han sido reconocidas con el premio Nobel. Y me vino inmediatamente a la memoria la discusión que siempre ha estado en los artículos y en la prensa sobre el premio Nobel que le negaron a Rosalind Franklin por la doble hélice del ADN. Está reconocido Watson y Crick y siempre se ha dicho que ella contribuyó muchísimo a descubrir esa molécula. Entonces, como ese ejemplo es posible que haya muchos donde han sido... Hay muchos. Exacto, donde... Has dicho que le negaron, yo diría que le robaron. Bueno, para no ser tan... Hablando claro. Sí. Sobre mujeres que han merecido ser premio Nobel. Sí. Yo me acuerdo que hace años pues me encargaron que organizase un curso sobre mujeres judías relevantes. Lo organicé y me llevé una sorpresa mayúscula, porque efectivamente había muchísimas mujeres actuales o del siglo XX que habían merecido tener el premio Nobel y que su nombre había aparecido siempre opacado por el nombre de un hombre, siempre o casi siempre. Y a veces, pues yo creo que serían colaboraciones, pero en cualquier caso debería haber aparecido ella también. Y sin embargo no aparecía, ella, la que fuera. Quizás debamos investigar en eso, ¿no? Para hacer una diapo de aquellas que están ocultas por haber sido marginadas. Sí. Muchas gracias, porque me pareció una conferencia brillante. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? A ver, yo iba a comentar una cosa más. Esta mujer igual parece llamativo que nunca se casara, que nunca tuviera un amor. Seguro que alguien se queda con las ganas de preguntarlo, ¿verdad que sí, Juana Mari? Vale, pues esta mujer, desde muy jovencita, estaba convencida de que ella ni quería ni valía para ser madre ni para ser esposa. Tuvo un compañero de curso, ¿cómo se llamaba? Gennaro Rondolini. Estaba detrás de ella muy interesado. Pero primero, la familia de ella era muy superior y la de él era judía, y la de él era inferior, pero era aria. Era aria, no era judía, no sé si era aria o no. El caso es que en principio no se atrevía a proponérselo. Se lo propuso después del 38, cuando ya los judíos estaban en declive total y él ya estaba en un estatus al menos igual que el de ella, y se lo propuso. Rita dijo que no, pero de todas formas no se hubieran podido casar porque los decretos judíos del 38 prohibían los matrimonios entre judíos y no judíos. Y todavía una cosa más fuerte que eso fue que él falleció en el 39 con una tuberculosis tremenda. No se le conocen, que yo sepa, ni haya podido leer en ningún sitio más amores. Compañeros de trabajo, muy buenos compañeros, con los que tuvo la amistad desde compañeros de la facultad hasta compañeros en cualquier laboratorio, siguió la amistad con todos. Pero amores, no. Sí, yo tenía una pregunta. Sí, tenía una pregunta, pero antes le quería dar la enhorabuena. Me ha gustado mucho absolutamente todo lo que nos ha expuesto en la exposición. Además, esa manera de intercalar la evolución de la vida de Rita Levi con sus descubrimientos, con fragmentos de sus libros. Esto me ha parecido muy novedoso. Mi pregunta va un poco en línea con lo que acabo de escuchar. A Rita le conceden el premio Nobel en 1986. Transcurre, si no he entendido mal, pues como 2 décadas desde que tuvo su gran descubrimiento. Entonces, el motivo es porque es general que se trate, que se demoren los reconocimientos, o hay factores relacionados
no sé si con ser mujer o con el tema que estaba analizando, ¿cuál pudiera haber sido? Gracias. Hay dos cosas aquí. Una es que cuando se fundó el Premio Nobel, cuando lo fundó Nobel en 1901, en el documento fundacional lo que ponía es que era un premio para dar a jóvenes que hubieran aportado algo en los últimos años. Pero resulta que hubo algunos errores garrafales. No sé en qué año fue, en el que se lo dieron a un médico por haber dicho que el cáncer era los excrementos de los gusanos y de las cosas que viven en el intestino. Y le dieron el Nobel. Cuando, claro, eso fue un error garrafal, entonces decidieron esperar un tiempo, pausarlo hasta ver si esas cosas que decían que habían descubierto era realmente así o era de otra manera. Entonces, esa es una de las justificaciones, pero no justifica tantos años. Yo creo que, en el caso de Rita, la justificación que hay es que no le dieron ninguna importancia a lo que ella descubría. Ni se la dieron a la apoptosis hasta 30 años después. Y ni se la dieron al factor de crecimiento, porque como no sabían de qué iba, no sabían hasta dónde podía llegar la influencia de eso. Había una visión muy distinta de la medicina y de la, ¿qué vamos a decir?, de la neurología. Entonces, en esas condiciones, pues pasó totalmente desapercibido, pasaron desapercibidos sus descubrimientos. Y así hasta que en la década de los 80 empezaron a ver que aquello eran descubrimientos muy importantes. Desde el año 52, en que ella lo había descubierto. Pasaron muchos años. Y ya en el 86 es cuando le dieron el Nobel. Además, ya es cuando ya estaba consolidado pues todo. Qué era, cómo funcionaban, bueno, todo. Y ya entonces cuando se lanzaron a dárselo. Si puedo intervenir, digamos que me refiero sobre el comentario sobre si los premios Nobel tienen que pasar tiempo o no. Yo creo que lo que ha decidido la Comisión Nobel es cuando efectivamente está ampliamente reconocido el descubrimiento. Y tengo que recordar que recientemente los premios Nobel en física han sido muy recientes. Después del descubrimiento de las ondas gravitacionales por el observatorio LEGO, pues se dio al año siguiente el premio Nobel. Los métodos CRISP también es un premio Nobel prácticamente a los 2 o 3 años. Bueno, antes hay un investigador español de Alicante que lo había descubierto, pero de una manera no aplicada, por decirlo así, a las grandes aplicaciones que tiene ahora. Quiere decir que, efectivamente, depende de si la comunidad científica correspondiente ha aceptado el descubrimiento como tal, para que efectivamente se pueda dar casi inmediatamente o no. Evidentemente, al principio, como ha dicho Ana, se produjeron bastantes. Pero, por ejemplo, en el caso de Einstein, desde que publicó su teoría de la relatividad restringida, prácticamente era el candidato perpetuo para el premio Nobel, y nunca le dieron el premio Nobel. En 1920 no se lo dieron por la teoría de la relatividad, porque todavía era discutida, se la dieron por el efecto fotoeléctrico. Quiero decir que, bueno, que todavía había gente que pensaba, decir, el Comité Nobel tiene sus propias componentes, ¿no? Entonces, pero creo que actualmente, sin embargo, ese tipo de problemas ha desaparecido y depende fundamentalmente de la aceptación de la comunidad científica, de si efectivamente el descubrimiento en sí es aceptado por todos o no. Perdón, no tiene que ver con la conferencia, pero sí con la pregunta. Y yo en lo que... Sí. Sí, seguro, sí, yo lo he leído, está en la red. Está en la red, sí. Yo iba a aportar una cosa con el tema de Rosalind Franklin que comentaba antes. Hombre, es verdad que participó más bien en las mediciones de la estructura del ADN con difracción de rayos X, y es verdad que la dejaron fuera del Nobel, a pesar de que fue la artífice principal de esos experimentos, si bien luego el desarrollo teórico fue de Watson y Crick. Pero creo recordar de memoria, corríjame si me equivoco, que murió antes de que... Con lo cual... Murió bastante antes. No sé si el Nobel creo que no hace reconocimientos póstumos. No hay Nobel póstumo, pero sí hay reconocimientos póstumos que a ella le negaron sus compañeros de trabajo. Eso es sí. más, escribieron un libro en el que la ponían verde.
Bueno, Watson y Crick son dos personajes un poco especiales, ya saben. De todas formas, yo, ampliando lo que se está hablando de las injusticias de los premios Nobel, también tengo que defender una lanza por ciertos hombres, porque por culpa de un cotilleo infundado no se da el premio Nobel a los matemáticos. Efectivamente, efectivamente. Es infundado, ¿sabes? Fernando. Hay una versión francesa, Infidelidades y tal, y una versión sueca de... Pero no, sí, tampoco, no quiero intervenir. No, ya. Hasta aquí. Bueno, pues si no sé si tenemos alguna pregunta más o algún comentario más. Sí, me apunta acertadamente don Antonio que hagan el favor de no levantarse todavía porque nos falta una única cosa, que es... Don Antonio, a usted los honores. El modestísimo reconocimiento que esta sociedad tiene, modestísimo, para la profesora Díaz Hernández, que esperamos no sea esta la última. Bueno, que yo estoy jubilada, ¿eh? ¿Sí? Que estoy jubilada y no sé cómo Rita Levi. Yo no me voy a morir trabajando. Sí, claro que no. Así te conocimos en la facultad. Bueno, Pues muchísimas gracias a todos una vez más. Pues nada. vamos a recuérdales los del día del libro. Sí, eso iba a hacer. Pues hasta la próxima, en la que hay aquí otra persona, claro. Solamente permítame que les recuerde dos cosas. Ya aquí terminamos los actos de la Matrix en marzo y ya los esperamos después de Semana Santa. El próximo día será el día 10 de abril, donde tendremos la conferencia titulada Homo Sapiens, Lenguaje y Matemáticas, a cargo del doctor Juan Parera López. Y les recuerdo también que el día del libro les esperamos aquí, el día 23. Ya saben que aquí lo que hacemos no es leer el Quijote, sino que cada uno seleccione el texto que prefiera, de una duración razonable, de unos 5 o 10 minutos, y simplemente escriben, les mandaremos un correo informando de cómo tienen que inscribirse, y ya está, por orden de inscripción vamos leyendo hasta que se acabe la jornada. Muchas gracias a todos. Ya hay 7 personas. Sí, ya hay 7, efectivamente. Ya hay 7 personas inscritas. Sí, hay gente que se adelanta, incluso antes de que mandemos el correo ya se inscribe. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Yo voy a enseñar aquí